Buenas tardes, chicos y chicas. Nuevamente aquí estamos grabándoles un nuevo vídeo, ¿verdad? Para que lo obtengan como retroalimentación. En este caso, pues hablaremos, ¿verdad? Sobre los estados de la materia. Que pues ya lo vimos, ¿verdad? Pero vamos a volver a repasar este tema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos acá en esta imagen cómo se presenta la materia, ¿verdad? Normalmente se presenta en estos cuatro estados, ¿verdad? El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. Vamos a ir rápidamente con el contenido. Tenemos acá la primera interrogante que nos dice qué son los estados de la materia. Y los estados de la materia son las diversas formas en que se presenta la materia en el universo. Se conoce también como estados de agregación de la materia, ya que las partículas se agregan o agrupan de manera diferentes en cada estado. ¿Por qué estados de agregación? Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos en estas tres imágenes los tres estados que normalmente se conocen, ¿verdad? De los que más se hablan. El estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, dentro de como dijimos anteriormente, por eso les digo que todo esto tiene cierta relación, ¿sí? Cuando hablamos la vez pasada sobre la materia que está conformada por átomos, que está conformada por electrones, por neutrones, entonces acá también está formado por, ¿cómo se llama? Estas pequeñas moléculas, ¿verdad? Que forman en sí el estado, cada uno de los estados. Entonces vemos acá que el estado sólido tiene partículas muy agregadas, ¿sí? Están, por decirlo así, están muy pegadas, ¿sí? Tenemos en el estado líquido, en la imagen se puede ver que las partículas están un poco más separadas, y en el estado gaseoso pues definitivamente están muy distanciados, ¿verdad? Entonces por eso se le llama estados de agregación, ¿verdad? Porque las partículas se agregan o se agrupan de diferentes maneras, ¿verdad? En cada uno de los estados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces se puede considerar que existen cuatro estados fundamentales de la materia. Los estados fundamentales de la materia son estado sólido, líquido, estado gaseoso y estado plasmático. Por supuesto que en las siguientes diapositivas vamos a hablar sobre cada una de ellas. Es así entonces que llegamos a lo que es el estado sólido. El estado sólido es aquel que percibimos como materia fija, la cual se resiste, a los cambios de forma y volumen. Es decir, las partículas se encuentran muy unidas y carecen de movimiento. Esto hace que tengan una forma definida. Por ejemplo, rocas, madera, utensilios de metal, vidrio, hielo y grafito. Todos estos estados de la materia sólida pues los encontramos en casa, los encontramos en el universo, ¿sí? Una mesa, como ya se decía, un teléfono, un lápiz, son representación del estado sólido, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Pues mantienen la misma forma, mantienen la misma estructura, ¿verdad? No tan fácil se disuelve, ¿verdad? Tenemos acá las características del estado sólido. Son: la fuerza de atracción entre las partículas individuales es mayor que la energía que causa separación. Las partículas se encuentran en su posición limitando su energía vibracional y mantienen su forma y volumen, ¿verdad? Estas no cambian. Entonces acá tenemos unas imágenes, ¿verdad? Del estado sólido. Acá las partículas están muy unidas, como decía en la información, y carecen de movimiento. Y acá pues tenemos diferentes ejemplos, ¿verdad? Sobre la representación del estado sólido. Bien, entonces prosiguiendo, ¿verdad? Con el tema, pues también está en lo que es el estado líquido. Esta consiste en que las partículas están más separadas y se mueven con facilidad. Por ello, los cuerpos líquidos no tienen una forma definida,
sino que adoptan la forma del recipiente que los contienen. Tienen un volumen definido. Por ejemplo, agua, bebidas, refrigerantes, aceite y saliva. Estos son algunos de los ejemplos del estado líquido, ¿verdad? Entonces, en el estado líquido, las partículas están más separadas. Ya vimos una imagen de ello, ya en su momento vamos a ver después de esa diapositiva, vamos a ver otra imagen donde se pueda observar bien que las partículas están más separadas y eso permite que se muevan con mayor facilidad y a su vez pues también permite que al momento que el líquido se adapte a los recipientes que se quieran utilizar. Por ejemplo, digamos, hay un montón de recipientes, ¿verdad? Y podemos nosotros ubicar ahí el líquido y el líquido fácilmente pues se va a adaptar, ¿verdad? Sin mayor inconveniente. Tenemos acá las características del estado líquido. Las partículas se atraen entre sí, pero la distancia es mayor que en los sólidos. Las partículas son más dinámicas que los sólidos, pero más estables que los gases. Tienen un volumen constante, su forma es indefinida, por ende el líquido toma la forma de su contenedor. Entonces tenemos acá dos imágenes. Observamos que por acá tenemos 4 recipientes con el mismo líquido, pero acá el líquido como por lo mismo de que las partículas están más separadas, permiten que haya un mayor movimiento y esto pues hace que el líquido se adapte, ¿verdad? Tenemos 4 recipientes distintos y en los 4 recipientes el líquido se va a adaptar según, ¿verdad?, la forma. Acá tenemos el ejemplo de las partículas, ¿verdad? Así pasamos a lo que es el estado gaseoso y aquí nos dice que las partículas están muy separadas y se mueven con rapidez. Es decir, se define como el agrupamiento de partículas con poca atracción entre sí, que al chocar unas con otras se expanden en el espacio. Los gases no tienen forma fija ni volumen fijo. Por ejemplo, el vapor del agua, el oxígeno y el gas natural. Las características del estado gaseoso son: concentran menos partículas que los sólidos y los líquidos, las partículas tienen poca atracción entre sí, las partículas se encuentran en expansión, por lo cual son más dinámicas que los sólidos y los gases y no tienen forma ni volumen definido. ¿Sí? Porque estas, pues, las partículas están más separadas, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo vemos que cómo fluyen, cómo su movimiento, ¿verdad? En el ambiente, ¿verdad? Lo que son las partículas del estado gaseoso. Y por último el estado plasmático, que es un estado semejante al gaseoso, pero posee partículas cargadas eléctricamente. Esta lleva energía, es decir, ionizada. Se trata pues de gases calientes compuestos por átomos a los que les han sido retirados o sumados electrones y por ende tienen una carga eléctrica fija, que pueden ser negativas aniones o pueden ser cationes si son positivas. Esto convierte el plasma en un excelente transmisor de la electricidad. La materia en estado plasmático es muy común en el espacio sideral y constituye de hecho el 99% de su materia observable. Sin embargo, el estado plasmático también se reproduce naturalmente en algunos fenómenos terrestres, asimismo se puede producir artificialmente para diversos usos. Acá en la Tierra entonces se ve a través de los fenómenos naturales. Por ejemplo, hay plasma en el Sol, en las estrellas y las nebulosas. También está presente en las auroras polares, en los rayos y en el llamado fuego de San Telmo. En cuanto a su producción artificial, algunos ejemplos son los televisores de plasma, los tubos fluorescentes y las lámparas de plasma. Las características del estado plasmático son: carece de forma y volumen definido, sus partículas están ionizadas, carece de equilibrio electromagnético y es buen conductor eléctrico. Entonces acá tenemos unas imágenes de dónde están, ¿verdad?, representados este estado, ¿verdad?, en los fenómenos naturales y también, ¿verdad?, en algunos productos artificiales, ¿verdad?, que el hombre crea, ¿verdad? Entonces eso sería todo y muchas gracias por su atención, ¿verdad?